Hermanos y hermanas, existe un sonido que trasciende a través de las generaciones, un sonido capaz de elevar el espíritu hasta lo más alto o arrastrarlo a la oscuridad. La música no es un simple adorno en nuestras vidas, sino una fuerza espiritual que llega al corazón más profundo del ser humano. Desde los primeros momentos de la creación, los ángeles mismos cantaban en la presencia de Dios. Sin embargo, el adversario de nuestras almas también entendió el poder de la melodía. Él fue creado con habilidades musicales y con ellas ha engañado a millones, ocultando sus engaños tras notas suaves y armonías atractivas. Lo más alarmante es que estas canciones, escritas con un espíritu opuesto a Dios, se han infiltrado en los mismos lugares donde se supone que debemos alabarle en espíritu y en verdad. La Biblia nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Acaso no podría también disfrazar sus canciones como himnos? Hoy muchos alzan sus voces en la iglesia sin discernir el origen de lo que cantan. Palabras vacías, melodías sin contenido, ritmos que exaltan al ser humano en lugar de al Creador, han encontrado espacio en el altar del Señor. Es posible cantar con fervor y sin embargo estar repitiendo un eco de tinieblas disfrazado de adoración. Queridos, ¿qué ocurre cuando lo que parece santo es en realidad profano? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios confunde lo emocional con lo espiritual? La verdadera adoración no puede ser fabricada por el hombre ni contaminada por el mundo. El enemigo busca robar la alabanza que le pertenece solo a Cristo, infiltrando su música entre el pueblo de Dios. Hoy debemos abrir los ojos y reconocer que no toda canción que se canta en la iglesia proviene del cielo. Existe una batalla invisible librándose en cada rincón del mundo, una batalla que no se ve con los ojos, pero que se siente profundamente en el corazón humano. No es una guerra de ejércitos, armas ni territorios, sino una guerra espiritual, en la que el enemigo intenta apoderarse de lo más sagrado, la adoración que solo le pertenece a Dios. La música es el lenguaje universal que trasciende fronteras y toca las emociones. Se ha convertido en uno de los campos más peligrosos en esta lucha, porque lo que entra por el oído no se queda en el aire, sino que desciende al alma, moldea pensamientos, despierta deseos y dirige la voluntad del ser humano. Desde el principio, la Biblia nos enseña que Él fue creado con belleza y dones extraordinarios, entre ellos, el don musical. Pero ese don, corrompido por el orgullo y la rebelión, se transformó en un arma contra Dios. Hoy, ese mismo espíritu sigue operando, disfrazando sus canciones con apariencia de santidad, llenando templos con sonidos que exaltan más la carne que el espíritu, y arrastrando multitudes a confundir lo emocional con lo eterno. El Señor Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, no en apariencias, no en repeticiones vacías, ni en melodías que halagan al hombre, pero no glorifican al Creador. Por eso debemos despertar, examinar lo que cantamos y discernir si nuestras voces realmente se elevan al cielo, o si están repitiendo las mentiras de aquel que desde el principio ha intentado robarle a Dios la gloria. Este no es un asunto menor ni una simple preferencia musical, es una cuestión de vida o muerte espiritual, y debemos enfrentarlo con la seriedad que el Espíritu Santo demanda. La Escritura nos revela un misterio que muchos prefieren ignorar. Antes de ser el enemigo de nuestras almas, Lucifer fue un ser lleno de esplendor, dotado de dones que reflejaban la gloria de su Creador. El profeta Ezequiel lo describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y belleza, adornado con piedras preciosas, y lo más sorprendente, equipado con instrumentos musicales dentro de su ser. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti desde el día de tu creación. Ezequiel 28:13. Lucifer no solo fue un ángel de luz, sino un músico celestial, creado para dirigir la adoración a Dios en las alturas. Pero la tragedia comenzó cuando su corazón se enorgulleció. Isaías describe su rebelión, cuando quiso ascender al cielo y poner su trono junto al Altísimo. Allí comenzó la corrupción de la adoración.
Lo que debía ser un río puro de alabanza a Dios se convirtió en un espejo torcido donde Lucifer buscaba reflejarse a sí mismo. El que fue creado para guiar la música celestial se transformó en el primer compositor de orgullo, el inventor de canciones que exaltan el yo en lugar de exaltar al Creador. Aquí vemos el principio de toda música corrompida, cuando la melodía se convierte en vehículo de vanidad y no en sacrificio de alabanza. Este mismo espíritu sigue operando en el mundo y tristemente ha penetrado en la iglesia. ¿Cuántas veces entonan cánticos con entusiasmo? Pero detrás de esas letras y melodías se esconde una motivación equivocada: entretener más que edificar, emocionar más que transformar, atraer multitudes más que exaltar al Señor. La música que debería quebrantar corazones para llevarlos al arrepentimiento, muchas veces solo acaricia emociones pasajeras, dejando intacto el pecado. El enemigo ha disfrazado su antigua estrategia con ritmos modernos, y muchos, sin discernimiento, cantan lo que fue inspirado no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu de rebelión. El apóstol Pablo advirtió que vendrían tiempos en los que los hombres no soportarían la sana doctrina, sino que se amontonarían maestros conforme a sus propios deseos. ¿No es eso lo que vemos hoy, cuando los altares se llenan de espectáculos en lugar de reverencia? Cuando los templos se convierten en escenarios de entretenimiento, más que en casas de oración. Cada vez que la música deja de dirigirnos hacia Cristo crucificado y resucitado, corre el riesgo de convertirse en una repetición moderna de la rebelión de Lucifer. Por eso es necesario examinar no solo lo que cantamos, sino el espíritu que inspira nuestra adoración. La palabra nos llama a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, no a buscar experiencias superficiales. La iglesia debe despertar y discernir si lo que sale de sus labios realmente glorifica al Señor, o si está participando, sin saberlo, en la misma corrupción que comenzó cuando Lucifer, el músico del cielo, se rebeló contra su Creador. La palabra de Dios nos advierte con una claridad inquebrantable, y no es sorpresa, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 de Corintios 14:11. El engaño del enemigo nunca se presenta de manera grotesca o evidente, porque si así fuera, nadie lo seguiría. Al contrario, se reviste de belleza, dulzura, apariencia de santidad, y en ese disfraz logra infiltrar su veneno en medio del pueblo de Dios. Lo que parece inocente, lo que suena inspirador, puede ser en realidad un canto de tinieblas, una melodía diseñada para adormecer el discernimiento y robar la gloria que pertenece únicamente al Señor. Satanás sabe que los hijos de Dios no aceptarían abiertamente un cántico de idolatría o blasfemia. Por eso toma palabras que parecen bíblicas, combina frases que suenan piadosas, les añade música que conmueve las emociones y presenta todo eso como adoración. Pero detrás de esa luz falsa se esconde la oscuridad. Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos de esas canciones? En lugar de producir arrepentimiento, producen euforia momentánea. En lugar de conducir a una vida santa, producen conformismo espiritual. En lugar de exaltar la cruz de Cristo, exaltan la experiencia del hombre. Allí se revela la trampa. Lo que parece devoción muchas veces es autoexaltación disfrazada. ¿Cuántos jóvenes hoy llenan auditorios cantando a todo pulmón con lágrimas en los ojos y sin embargo salen de esos lugares sin haber sido confrontados con su pecado? ¿Cuántas iglesias se enorgullecen de tener la última tendencia musical, pero en sus congregaciones no hay transformación real? Esa es la estrategia del ángel de luz: dar al hombre lo que desea escuchar, ofrecerle una experiencia sensorial que parece espiritual, pero que lo deja atado al mismo estado de tibieza. El libro de Amós nos recuerda cómo Dios rechazó los cantos de Israel cuando su corazón estaba lejos de él. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Amós 5:23. Dios no se impresiona con melodías hermosas si la vida detrás de ellas está contaminada. Este es un llamado urgente a despertar.
No todo lo que emociona proviene del Espíritu Santo. No toda canción que se canta en el templo viene del cielo. El enemigo sigue disfrazando su mentira con luz aparente, y el pueblo de Dios debe aprender a discernir. La pregunta no es si la música nos hace sentir bien, sino si nos lleva a los pies de Cristo en rendición total. Es tiempo de probar los espíritus, como manda la Escritura, de examinar las letras que repetimos y las melodías que seguimos. Solo así podremos diferenciar la canción del Cordero de la canción de tinieblas. Y ese discernimiento no viene de la emoción, sino de una vida rendida en santidad, alimentada por la palabra y guiada por el Espíritu Santo. A lo largo de toda la historia bíblica, el altar ha sido el lugar sagrado donde el hombre se encuentra con Dios. Allí Abraham levantó sacrificios de obediencia. Allí Moisés recibió ordenanzas. Allí el pueblo de Israel reconocía su dependencia del Señor. El altar representaba santidad, pureza y consagración. Sin embargo, también encontramos episodios en los que el altar fue contaminado, donde se ofrecieron sacrificios extraños y el fuego de Dios no los aprobó. En Levítico, Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Levítico 10:ep, la lección es clara: Dios no acepta toda ofrenda, ni todo canto, ni toda expresión hecha en su nombre. Él demanda que lo que se ofrezca en su altar sea santo, verdadero y nacido de un corazón limpio. Hoy, tristemente, muchos altares están contaminados no con sacrificios de animales, sino con canciones que desvían el corazón del pueblo. Melodías que suenan bien a los oídos, letras que parecen espirituales, pero que en el fondo no exaltan la majestad de Cristo, sino la emoción del hombre. En lugar de conducir a la cruz, entretienen. En lugar de quebrantar, distraen. El altar, que debería ser un lugar de encuentro con la gloria de Dios, se convierte en un escenario de espectáculo. Y el pueblo canta con fervor, pero sus corazones siguen atados al pecado, porque la música que se ofrece no ha sido consagrada, sino contaminada. El profeta Isaías advirtió: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Eso describe perfectamente el peligro que enfrentamos. No basta con cantar con pasión. Dios mira más allá de los labios y examina el corazón. Cuando lo que se canta en el altar no nace de la verdad de la palabra, sino de la creatividad humana contaminada por el mundo, se convierte en un fuego extraño que Dios no aprueba. Y como en los días antiguos, ese fuego extraño no atrae la gloria del Señor, sino que provoca su rechazo. Hoy en día vemos congregaciones que se enorgullecen de tener grandes ministerios musicales, luces deslumbrantes y sonidos impactantes, pero carecen de poder espiritual. Los corazones no se convierten, las vidas no se transforman, porque la música que se entona en el altar no lleva al arrepentimiento ni a la santidad. Es un eco del mundo que se disfraza de adoración. Es la contaminación del altar. Y mientras no se purifique, el pueblo seguirá cantando sin experimentar el mover verdadero del Espíritu Santo. Este es un llamado solemne. El altar no puede ser profanado con canciones huecas ni melodías que halagan la carne. El altar pertenece a Dios y todo lo que se ofrezca en él debe reflejar su santidad. La iglesia debe volver a discernir, debe probar cada letra, cada melodía, cada intención y preguntarse: ¿esto lleva el corazón del pueblo a Dios o lo desvía hacia otra cosa? Solo así se limpiará el altar y volverá a ser un lugar de encuentro con la presencia del Altísimo. Una de las tragedias más grandes de la adoración contemporánea es que el hombre ha comenzado a ocupar el lugar que solo corresponde a Dios. Himnos que deberían nacer de un corazón quebrantado, rendido ante la cruz, se han convertido en expresiones huecas, donde el orgullo se disfraza de espiritualidad. Se canta con fuerza, se levantan las manos, se iluminan auditorios, pero muchas veces lo que resuena no es el Espíritu de Dios, sino el ego humano buscando reconocimiento. El apóstol Pablo advirtió en Colosenses 3:16: para es la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Notemos que Pablo no habla de cantar con técnica ni con espectáculo, sino con gracia en el corazón. Cuando esa gracia se sustituye por orgullo, los himnos pierden su esencia y se convierten en meros ruidos religiosos. El orgullo en la adoración no siempre se presenta de manera evidente. Puede esconderse en un deseo de exhibición, en la búsqueda de aplausos, en la vanidad de tener la mejor voz o la música más innovadora. Pero cada vez que el hombre es exaltado en lugar de Cristo, el altar se contamina. Jesús mismo enseñó que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, Juan 4:23. Eso significa que lo que Él busca no es perfección musical, sino corazones quebrantados. El orgullo produce canciones humanas, el quebranto produce cánticos espirituales. ¿Cuántas veces vemos ministerios de alabanza más preocupados por la producción que por la oración, más interesados en impresionar a la congregación que en humillarse delante del Señor? Y el resultado es predecible. La música emociona, pero no transforma. La congregación aplaude, pero no se arrepiente. El pueblo se mueve en sentimientos, pero no en santidad. Ese es el fruto de los himnos humanos sin espíritu. Un pueblo que canta mucho, pero vive poco. La Escritura nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 11:26. Esto es una advertencia solemne para todos los que participan en la música dentro de la iglesia. El orgullo, aunque se disfrace de espiritualidad, es abominable delante de Dios. La verdadera adoración nace de corazones quebrantados, no de talentos inflados. Es el canto del pecador arrepentido, no del artista que busca reconocimiento. Es la voz del que ha sido redimido, no del que quiere ser aplaudido. Necesitamos volver al quebranto. Necesitamos volver al altar donde nuestras canciones no sean para nuestra gloria, sino para la gloria del Cordero inmolado. Himnos que no broten de la vanidad del hombre, sino del Espíritu de Dios, obrando en lo más profundo. Porque cuando el orgullo reemplaza al quebranto, lo que debería ser adoración se convierte en idolatría disfrazada. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Solo cuando el corazón es humillado delante de Él, los himnos se transforman en un sacrificio vivo y santo, agradable a su presencia. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:34 mero, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si esto es cierto para nuestras palabras cotidianas, ¿cuánto más lo será para los cánticos que entonamos en el altar? La música que sale de nuestros labios no es un adorno superficial, sino un espejo del estado espiritual de nuestro corazón. Lo que cantamos revela lo que amamos, lo que pensamos, lo que anhelamos. Y si nuestros cánticos están vacíos de verdad, si exaltan más las emociones humanas que la santidad de Dios, entonces nuestra adoración no es más que un reflejo de un corazón que aún no ha sido quebrantado ni transformado por el Espíritu Santo. El peligro está en que podemos cantar con entusiasmo, podemos repetir letras que suenan correctas, pero si el corazón no está limpio, esas canciones se convierten en testigos de nuestra hipocresía. El profeta Jeremías declaró que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, Jeremías 17:9 Obed. Y un corazón engañoso producirá cánticos engañosos. Muchos creyentes hoy se conforman con cantar lo que está de moda, lo que conmueve sus emociones, sin detenerse a examinar si esas palabras nacen de la palabra de Dios o simplemente de la creatividad humana. Pero tarde o temprano, lo que hay en el corazón se revela. ¿Cuántas veces hemos visto congregaciones cantar con fuerza, mientras en sus vidas persiste la amargura, el orgullo, la inmoralidad? El cántico revela la condición espiritual. Cuando las canciones están llenas de superficialidad, es porque el corazón se ha llenado de superficialidad. Cuando los cánticos exaltan la autoayuda y la autoafirmación, es porque el corazón se ha contaminado con el espíritu del mundo. Jesús dijo que no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Mateo 7:18. Si lo que cantamos está torcido,
es porque algo en nuestras raíces espirituales está enfermo. El apóstol Pablo exhorta en Efesios 5 y 19 a hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El énfasis no está en la técnica ni en la emoción, sino en el corazón rendido. Nuestros cánticos deben brotar de un corazón purificado, de un corazón lleno de Cristo. No basta con que las palabras sean correctas, es necesario que el corazón que las pronuncia esté en obediencia a Dios. Este es un llamado a examinarnos a la luz del Espíritu Santo, que revelan nuestras canciones, exaltan a Cristo crucificado y resucitado, o reflejan la vanidad del mundo. Son el fruto de un corazón humillado, o la expresión de un corazón tibio y engañoso. No podemos permitirnos seguir cantando con labios encendidos cuando el corazón permanece apagado. La verdadera adoración no comienza con una melodía, sino con un corazón transformado, porque de la abundancia de ese corazón se levantará un cántico que suba como incienso agradable al trono de Dios. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 1:8 unas palabras que deberían estremecernos hasta lo más profundo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo no estaba hablando de un tema ligero. Estaba confrontando la posibilidad de que el mensaje de Cristo, el único que salva, pudiera ser adulterado, disfrazado, pervertido. Y hoy, amados, esa misma realidad ha penetrado en la iglesia a través de una puerta que pocos se atreven a vigilar la música. No solo se predica un evangelio falsificado desde algunos púlpitos, sino que también se canta en nuestros templos. Y lo más alarmante es que multitudes lo entonan sin discernir, que lo que repiten con sus labios no es la verdad que libera, sino la mentira que esclaviza. El enemigo es astuto. Él sabe que las doctrinas falsas se infiltran más rápido cuando se revisten de melodías dulces y armonías atractivas. La música entra directo al corazón, penetra las emociones, y muchas veces el creyente no se detiene a examinar la letra porque la melodía lo ha cautivado. Así, doctrinas enteras, mentiras cuidadosamente diseñadas para debilitar la fe, para exaltar al hombre, para minimizar la cruz, se cantan una y otra vez en la congregación, hasta que el pueblo las adopta como verdad. Lo que debería ser un cántico de adoración, se convierte en un sermón musical que distorsiona el evangelio. Preguntémonos con seriedad, ¿cuántas de las canciones que entonamos hablan de la cruz de Cristo con claridad? ¿Cuántas exaltan la sangre derramada en el Calvario, el arrepentimiento, la necesidad de nacer de nuevo? En cambio, ¿cuántas se centran en el hombre, en sus deseos, en sus emociones, en su prosperidad? Ahí está la raíz del evangelio falsificado, en forma de melodía, un canto que promete éxito, sanidad, felicidad, pero que no menciona la renuncia, la obediencia, el costo de seguir a Jesús. Es un evangelio mutilado, reducido a una experiencia emocional sin fundamento en la verdad. El apóstol Pedro advirtió: habrá falsos maestros entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. 2 Pedro 2 y 1. Y esas herejías no siempre llegan con libros o sermones, sino también con canciones que poco a poco reemplazan la sana doctrina por frases bonitas, fáciles de repetir, pero vacías de poder transformador. Canciones que presentan a Dios como un sirviente de nuestras necesidades, en lugar de exaltar al Dios Santo que demanda nuestra entrega total. Canciones que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, pero que nunca nos confrontan con nuestro pecado. Canciones que proclaman un evangelio cómodo, pero no el evangelio de Jesucristo. Y amados, este engaño no es nuevo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel muchas veces cantaba y danzaba, pero su corazón estaba lejos de Dios. En Amós 5 y 23, 24, el Señor declara: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo.
Dios no estaba impresionado por la música del pueblo, porque aunque cantaban, vivían en injusticia, adoraban ídolos y se alejaban de su palabra. Así también hoy el Señor no se complace en canciones que proclaman un evangelio diluido, aunque sean populares, aunque llenen estadios, aunque emocionen multitudes. Él demanda verdad en lo íntimo, cánticos que reflejen la pureza del evangelio de Cristo. ¿Cómo discernir la canción del enemigo? El peligro del evangelio falsificado en forma de melodía es que adormece la conciencia. Cuando alguien escucha un sermón falso, puede cuestionarlo, puede examinarlo a la luz de la Escritura. Pero cuando una mentira se canta una y otra vez, se memoriza, se internaliza, se convierte en parte de la adoración colectiva. Lo que debería ser un cántico santo se convierte en un veneno repetido en coro, y multitudes, sin darse cuenta, comienzan a creer lo que cantan, porque lo que se canta se guarda en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34, y también podríamos decir, de lo que la boca canta, se llena el corazón. Pensemos en el efecto real de estas canciones. Una congregación puede cantar domingo tras domingo que Dios quiere prosperarnos materialmente, y esa doctrina se convierte en la base de su fe. Puede cantar que el cristiano nunca enfrentará pruebas, y pronto estarán confundidos y resentidos cuando el sufrimiento toque su puerta. Puede cantar que todo está bien con su alma, mientras viven en pecado no confesado, y esa mentira los adormece hasta que ya no sienten la necesidad de arrepentirse. Ese es el evangelio falsificado, un canto que tranquiliza la conciencia, pero no regenera el corazón. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7:21, 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si esas palabras son ciertas para los que predican y hacen milagros, ¿no serán también ciertas para los que cantan en su nombre, pero sin vivir conforme a la verdad? El Señor no será engañado por cánticos hermosos que no reflejen obediencia genuina. Amados, debemos despertar a esta realidad. La música en la iglesia no es neutral. Cada canción enseña algo. Cada letra transmite una doctrina. Cada melodía moldea el corazón de los oyentes. Por eso debemos preguntarnos con temor y temblor, ¿qué evangelio estamos cantando? ¿El evangelio de la cruz que llama al arrepentimiento, a la santidad, a la negación del yo, o un evangelio falsificado que halaga los oídos, que exalta al hombre, que evita la confrontación del pecado? El evangelio verdadero es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Pero el evangelio falsificado es una cadena invisible que ata a las almas a la mentira. Miremos a nuestro alrededor. Las multitudes en conferencias y conciertos cristianos cantan con entusiasmo, levantan sus manos, lloran con emoción. Pero ¿qué pasa después? ¿Hay un fruto de arrepentimiento? ¿Hay transformación? ¿Hay hambre de la palabra? ¿O más bien hay una dependencia emocional de la música para sentirse cerca de Dios, mientras sus vidas permanecen tibias, sin fruto, sin santidad? Esa es la evidencia de un evangelio falsificado en forma de melodía. Provee una experiencia, pero no una conversión. Proporciona una sensación de cercanía a Dios, pero sin la obediencia que lo acompaña. El evangelio de Jesucristo no necesita adornos humanos. No necesita ser diluido para hacerlo aceptable. No necesita ser disfrazado en canciones que eviten hablar del pecado, del juicio, de la santidad. Cuando se canta el verdadero evangelio, el Espíritu Santo obra convicción de pecado, quebranta corazones, produce lágrimas de arrepentimiento y vidas transformadas. Pero cuando se canta un evangelio falsificado, lo único que se produce es una falsa seguridad, un espejismo espiritual
que lleva multitudes a caminar hacia la eternidad sin Cristo. El pueblo de Israel también enfrentó esta tentación. En Jeremías 7 y 9, 10 el Señor denuncia: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas a B, O, M, I, N, A, C, I, O, N, es, punto comilla. Ellos creían que por estar en el templo, por participar de los rituales, eran librados, aunque vivían en pecado. Hoy muchos creen que por cantar canciones cristianas, aunque sean falsas, tienen comunión con Dios cuando en realidad siguen esclavos del mundo. El llamado de Dios es claro: probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4 y 1 8. Eso incluye probar las canciones que entonamos. No toda letra que menciona el nombre de Jesús glorifica al verdadero Jesús de la Biblia. Pablo advirtió en 2 Corintios 11 y 4 que algunos predicarían otro Jesús. ¿Acaso no es eso lo que cantamos a veces? Un Jesús reducido a un amigo complaciente que aprueba todo, pero no el Señor Santo que demanda obediencia y entrega. Un Jesús que concede deseos, pero no el que lleva al camino estrecho. Cuando cantamos a otro Jesús, aunque no lo digamos con esas palabras, estamos participando del evangelio falsificado en forma de melodía. Es tiempo de recuperar el discernimiento espiritual en la música de la iglesia. Es tiempo de que los líderes de alabanza, los músicos, los compositores se postren delante de Dios en arrepentimiento y pidan al Espíritu Santo que purifique sus cánticos. Es tiempo de que cada creyente abra su Biblia y examine si lo que canta está alineado con la verdad del Evangelio, porque lo que se canta no es solo arte, no es solo emoción, es doctrina, es enseñanza, es un instrumento que puede edificar o destruir. El Evangelio falsificado en forma de melodía es quizá una de las estrategias más sutiles y efectivas del enemigo en nuestros tiempos, porque mientras la iglesia canta, cree que está adorando. Mientras la congregación repite las letras, cree que está creciendo. Mientras las multitudes se emocionan, creen que están siendo transformadas. Pero si lo que cantamos no es el evangelio verdadero, todo eso es un engaño con apariencia de luz, pero que en realidad conduce a tinieblas. Y por eso debemos clamar al Señor con humildad y temor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Porque nuestras canciones no son un adorno en la vida cristiana, son un reflejo de lo que creemos. Y si lo que creemos está corrompido, lo que cantamos también lo estará. Solo cuando el evangelio verdadero, Cristo crucificado y resucitado, llamando al hombre al arrepentimiento y a la santidad, sea el centro de nuestros cánticos, volverá el poder del Espíritu a nuestras alabanzas, y nuestras melodías dejarán de ser eco de la mentira para convertirse en instrumento de verdad que glorifique al único digno de ser alabado. Cuando hablamos de música, muchos creen que es solamente una cuestión de gusto personal, un simple entretenimiento que alegra el corazón, o un acompañamiento sonoro para el alma. Pero la Biblia nos advierte que no todo lo que brilla es luz, ni todo lo que suena dulce proviene del cielo. El enemigo ha usado desde el principio aquello que Dios creó para su gloria, torciéndolo, contaminándolo, disfrazándolo de algo atractivo, pero cargado de veneno mortal. Y lo más peligroso es que ese veneno no siempre se percibe a primera vista. Muchas veces se esconde detrás de palabras suaves, melodías hermosas y letras que parecen inofensivas, pero que en lo profundo están sembrando semillas de mentira, de rebeldía y de alejamiento de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 12 y 34, Messi, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo les digo hoy, de la abundancia del corazón también se escribe y se canta, lo que se entona en los altares, lo que se repite en las iglesias,
y lo que se deja entrar en el alma a través de los oídos tiene el poder de edificar o destruir, de acercarnos a Dios o de alejarnos de Él. No podemos tomarlo a la ligera. La música no es neutral, lleva un mensaje, y ese mensaje puede ser vida o puede ser muerte. El enemigo es astuto y sabe que una mentira dicha en frío puede ser rechazada, pero una mentira envuelta en ritmo, en poesía y en armonía se desliza suavemente al corazón y a la mente. Por eso muchos cantan sin darse cuenta doctrinas falsas disfrazadas de verdad, palabras que exaltan al hombre en vez de a Cristo, letras que apelan a las emociones carnales en vez de al quebranto y la santidad. Es un veneno dulce, fácil de digerir, pero mortal en sus efectos. Isaías 5:20 lo advierte. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Eso es exactamente lo que ocurre cuando se canta sin discernimiento. Pensemos en esto: cuántas canciones que suenan en nuestros días presentan un evangelio incompleto, reducido a frases bonitas y motivacionales, pero sin cruz, sin arrepentimiento, sin la sangre de Cristo. Cantan sobre prosperidad, sobre sueños, sobre el poder personal, sobre sentirse bien, pero no se menciona el pecado, ni la justicia, ni el juicio venidero. Y sin darnos cuenta se va edificando una fe superficial, débil, centrada en el hombre y no en Dios. Pablo dijo en Gálatas 1:8, Barminorev: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué sucede hoy? Ese otro evangelio que no salva, que no confronta, que no transforma, se canta domingo tras domingo. Algunos dirán: pero es solo una canción, no es tan grave. Y yo les respondo: ¿acaso no fue la canción de Moisés en Éxodo 15 un cántico de victoria que proclamaba la gloria de Dios? ¿Acaso no fueron los salmos de David la expresión más pura de la relación entre el hombre y su Creador? Si Dios usó la música para grabar en el corazón de su pueblo la verdad eterna, ¿por qué dudamos que Satanás la use para sembrar mentira? El enemigo sabe que lo que se canta se memoriza con facilidad, se repite inconscientemente, se graba en lo más profundo de la mente, y cuando esas letras están contaminadas, se convierten en un veneno lento que va corrompiendo la visión espiritual. Hoy vemos jóvenes que, en nombre de la libertad, repiten canciones que exaltan la sensualidad, el orgullo, el dinero, el placer, y luego llevan esas mismas actitudes a la iglesia. Vemos congregaciones que cantan himnos modernos que parecen escritos para el ego humano y no para exaltar al Dios Santo. Se habla de yo, de mi victoria, de mi poder, pero se omite la humillación ante la cruz, la dependencia absoluta de Cristo. Jeremías 17:9 nos recuerda: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ese engaño se hace melodía cuando lo dejamos entrar en nuestras bocas sin filtrarlo con la palabra. Hay letras que presentan a Dios como un simple proveedor de bendiciones, un siervo de nuestros deseos, un facilitador de sueños humanos, y no como el Señor soberano, el Rey de gloria, el juez justo. Otras hacen que la adoración se convierta en espectáculo, en un show donde lo que importa no es quebrantar el corazón delante de Dios, sino entretener a la multitud. Y el pueblo canta, se emociona, aplaude, pero no se transforma, porque lo que están recibiendo no es espíritu y verdad, sino emoción y carne. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No en emoción pasajera, no en letra vacía, no en melodía agradable, sino en espíritu y en verdad. El veneno escondido detrás de la música es que la mayoría no lo reconoce, como en el Edén cuando la serpiente habló dulcemente a Eva. No fue con gritos ni amenazas, sino con una voz seductora, razonable, persuasiva. Así se infiltra el mensaje envenenado en muchas canciones que hoy pasan por cristianas, un poquito de verdad, mezclado con mucho de mentira,
y el pueblo sin discernimiento lo repite, y lo que se repite se cree, y lo que se cree se vive. Por eso, la palabra nos llama en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La música debe estar llena de la palabra de Cristo, no de frases huecas. Debe enseñar y exhortar, no distraer ni adormecer. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento. No toda canción que lleva el nombre de cristiana lo es en espíritu y en verdad. No toda letra que menciona a Dios viene inspirada por el Espíritu Santo. No toda melodía que conmueve el alma santifica el corazón. El apóstol Juan lo advirtió en un Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo les digo hoy, probad también los cánticos, escudriñad las letras, preguntaos, ¿esta canción exalta a Cristo o exalta al hombre? ¿Conduce al arrepentimiento o al orgullo? ¿Es un clamor por santidad o un aplauso a la carne? La iglesia no puede permitirse un altar contaminado con melodías disfrazadas de luz, pero cargadas de tinieblas. El pueblo de Dios no puede cantar veneno y esperar cosechar vida. Necesitamos volver al quebranto, a los cánticos que nacen del Espíritu, a la adoración que tiene raíz en la palabra, porque lo que entonamos con nuestros labios moldea lo que vivimos en nuestro caminar. Y si lo que cantamos está contaminado, lo que vivimos también lo estará. La música nunca ha sido neutral. Desde los tiempos antiguos hasta nuestros días, ha sido un arma espiritual, una llave que abre puertas, ya sea hacia la presencia de Dios o hacia la oscuridad del enemigo. La palabra de Dios nos enseña que los cánticos no son simples expresiones artísticas, sino vehículos espirituales que tocan el alma, moldean el pensamiento y afectan el corazón. En Efesios 5:19 se nos exhorta a hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo que cantamos se graba en nuestra mente y se convierte en confesión de nuestra fe. Sin embargo, también hay canciones que en vez de traer vida, abren puertas al pecado, al engaño y a la muerte espiritual. Muchos creen que basta con que la melodía sea agradable o que la letra tenga un toque religioso para que la música sea aceptable delante de Dios. Pero eso es una ilusión peligrosa. El enemigo sabe que lo que no puede destruir abiertamente, lo infiltra sutilmente. Así como Eva escuchó la voz de la serpiente en el huerto y fue engañada, hoy muchos escuchan voces disfrazadas en canciones que se entonan incluso dentro de congregaciones. Y esas letras, lejos de conducir a Cristo, promueven un evangelio diluido, centrado en el hombre, donde la cruz pierde su filo y la santidad se reemplaza con entretenimiento. Jeremías 6:16 nos recuerda: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero el pueblo respondió: no andaremos. Ese mismo espíritu de rebeldía se manifiesta cuando escogemos cantar lo que agrada a los oídos, pero no al corazón de Dios. Los cánticos son llaves. Una llave puede abrir la puerta de la gloria celestial o puede abrir la puerta a influencias demoníacas. Pensemos en el ejemplo de David, quien al tocar su arpa hacía que el espíritu maligno que atormentaba a Saúl huyera. La música ungida tiene poder para quebrar cadenas, traer paz y preparar corazones para recibir la palabra. Pero en contraste también está la música que esclaviza, que agita la carne, que incita a la vanidad y a la rebelión. Isaías 5:12 denuncia al pueblo que se entregaba a la música y al vino, pero no miraban la obra de Jehová, ni consideraban la obra de sus manos. La música que no nace de un corazón quebrantado ante Dios puede convertirse en puerta abierta al juicio. En nuestros días, los cánticos se han convertido en un espejo del corazón de la iglesia. Donde hay ligereza espiritual, se cantan canciones ligeras. Donde hay orgullo, se entonan himnos del yo quiero, del yo siento. Y donde no hay discernimiento, se levantan voces que suenan a adoración.
pero están vacías del Espíritu. Jesús advirtió en Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Cuanto más de aquellas palabras que repetimos cantando una y otra vez. No podemos subestimar el poder de la confesión cantada. Lo que la boca canta, el alma absorbe. He visto iglesias donde la música enciende más emoción que la predicación de la palabra, donde se buscan coros repetitivos que hipnotizan más que edifican. Allí no hay libertad, hay manipulación espiritual y el peligro es grande, porque mientras los labios pronuncian palabras que parecen de adoración, el corazón está lejos de Dios. Isaías 29:13 lo profetizó. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando cantamos sin discernimiento, cuando entonamos cánticos que exaltan emociones humanas en lugar de la gloria de Dios, abrimos una puerta al engaño y al enfriamiento espiritual. La música debe ser instrumento de santificación, no de contaminación. Debe ser puente hacia la presencia de Dios, no trampolín hacia la carne. Pablo instruyó a los colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Observe que la música debe nacer de la palabra, no de la moda. Debe ser un eco del cielo, no un reflejo del mundo. Cuando entonamos cánticos inspirados por el Espíritu, el ambiente se llena de vida, la atmósfera cambia, los corazones se ablandan, las cadenas se rompen. Pero cuando cantamos lo que agrada a los hombres y no a Dios, los cielos permanecen cerrados, la unción se ausenta, y aunque la música sea hermosa a los oídos, es desagradable al Señor. Amós 5:23 registra la voz de Dios diciendo: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. No era que Dios despreciara la música en sí, sino que despreciaba la música desconectada de un corazón justo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué puertas están abriendo nuestros cánticos? ¿Están llevando a nuestra congregación hacia la pureza, hacia la obediencia, hacia la cruz? ¿O están abriendo grietas por donde el enemigo se cuela para sembrar confusión y orgullo? Satanás no necesita destruirnos con violencia, si puede seducirnos con una melodía. Lo sabe bien porque él fue músico en los cielos antes de su caída. Por eso debemos examinar, probar y discernir cada letra y cada canción, porque lo que cantamos no solo refleja lo que creemos, lo refuerza, lo multiplica y lo arraiga en lo profundo de nuestro ser. Los cánticos son llaves, y cada llave abre una puerta. La pregunta decisiva es: ¿hacia dónde conducen las canciones que hoy cantamos? ¿A la vida eterna, a la santidad, a la gloria del Cordero, o hacia la muerte espiritual, el engaño y la tibieza que aparta el corazón del Dios verdadero? La música puede ser un altar de fuego santo o un altar contaminado. Puede ser voz del Espíritu o eco del infierno. Y el destino de muchos corazones dependerá de qué puerta hemos abierto con nuestras canciones.